necesitas, bueno, por lo menos yo, para escribir, necesitas un poquito de soledad, pero al mismo Sí, tiempo, la soledad me espanta, es que me espanta. Entonces, escribo poco, tengo cosas hechas ya desde hace muchísimo tiempo, porque yo siempre escribí, siempre, desde que iba en bachillerato, desde estudiante, ¿no? Yo siempre llevé muy buenas notas en literatura, sobre todo cuando nos mandaban a hacer redacciones. Yo ujú, llevé unas notas muy buenas, muy buenas. Y entonces, pero bueno, al mismo tiempo los profesores veían que las notas de aquellas redacciones no se correspondían con las notas de los exámenes, ¿no? ya. Porque tal. Pero bueno, el escribir también me ha ayudado a, incluso en la carrera, ¿eh? Yo me da vergüenza decirlo, pero en algunas asignaturas que no tenía mucha idea, el tener facilidad de escribir, de darle a entender al profesor que yo sabía mucho más de lo que estaba poniendo allí, pues me ayudó bastante, ¿eh? Me ayudó bastante. Era injusto, ¿eh? Porque algunos compañeros estudiaban muchísimo más que yo y a lo mejor llevaban peores notas. Pero bueno, escribir siempre escribí, sí, siempre. Bueno, Pequeñas tonterías y tal, pero siempre, siempre. se nota, algunas de las cosas que me has dicho se notan y las tenía apuntadas. Fíjate que no habíamos hablado nada todavía, pero algunas cosas deducidas de tus relatos, que por cierto corregí porque a mí cuando te estuve buscando en internet solo me aparecía un relato entre los premios del año pasado, pero en realidad había dos. Y Sí. por cierto, el segundo que yo no había visto, bueno, no lo recordaba y no lo había visto ahora en la búsqueda, el segundo era precioso y bueno, ahora te lo comentaré. Pues vamos a empezar, si te parece entonces. Muy Yo tengo bien, aquí un texto de introducción que lo leo, si te parece corregir alguna cosa, estás a muy bien. tiempo. Mercedes González Rivera, Ferrol 1951, reside en Coruña aunque nació en Ferrol. Es licenciada en Filología Románica y ha sido catedrática de Literatura y Lengua Española en la provincia de Lugo y Coruña. Mira, Ahí lo de Lugo, corrijo eso. ahí corrige, sí, porque mira, en Lugo en realidad solo estuve un año, porque cuando aprobé las oposiciones me destinaron a Vivero, solo un año. En realidad, donde estuve más años dando clase fue en Narón, que está al lado de Ferrol, Sí, y, o sea, en tres sitios, Narón, ahí al lado de Ferrol, Cambre, aquí al lado de sí. Coruña, y donde acabé mi carrera profesional fue en el Eusebio da Guarda, de aquí de Coruña. Ajá. O sea que básicamente fue Tres sitios. un corto tiempo en Narón y el resto en... Sí, o sea, en Vivero nada, fue un año solo, Eso, pues, porque y me digo, destinaron allí al aprobar las oposiciones. ya, o sea, Pero bueno, de paso. Bueno, ya, después ya me volví corriendo para Ferrol. Pero bueno, bueno. Mercedes presentaba dos relatos en la edición del 2020 del Premio Café Español. Su primera participación en un concurso literario, según nos ha dicho, fue en 2019, sí. también en el mismo Premio Café Español, sorpresivamente, con otros dos relatos. Uno de ellos situado entre los seleccionados por el jurado, también presidido por el escritor Alfredo Conde, Premio Nacional de Literatura y Premio Nadal. Con este diálogo directo con Mercedes González abrimos un nuevo contenido en esta página web y en Facebook. Ampliamos nuestra visión de la literatura y los escritores más allá de la actualidad que marcan los premios. Mercedes Rivera es materia prima como escritura, por su carrera profesional y por su arrojo de participar en este terreno de los concursos literarios, lo que nunca había hecho. A la riqueza de sus escritos, la ganadora del año 20 del Premio Café Español añade un carácter jovial, sorprendentemente jovial desde la primera vez que hablamos, positiva y con un tono de voz del que nadie podría deducir su edad. Licenciada en Filología Románica, empiezan las preguntas, catedrática de Lengua y Literatura Españolas, pero solo en 2009 decides presentar tus escritos a un concurso literario. ¿No te atraían o había alguna otra razón? No, yo creo que fue la timidez, porque sí, porque vamos a ver, yo cuando escribía alguna cosa y lo leían
mi familia, mis amigos. Bueno, muchas veces eran chascarrillos, o discursos o bromas, porque bueno, yo soy muy, muy divertida. Entonces, cuando la gente me decía, qué bien escribes, Merchi, tendrías que presentarte o escribir algo, pero yo después pensaba, ¿y qué me van a decir si no? Si son mis amigos, si es mi familia, pues me tienen que decir esas cosas. Pero yo en el fondo no me lo creía mucho. Por eso no me atrevía a presentarme a ningún concurso. Lo hice en el vuestro la primera vez y estoy muy contenta, aunque no haya llevado el premio, me da igual, pero muy contenta de que la gente me diga, oye, pues mira, que escribes bien. Pues para mí eso ya suficiente, de verdad, suficiente. De los 4 relatos tuyos que hemos tenido oportunidad de leer, hay un hilo que yo creo que los une a todos, que es la nostalgia. ¿Es así o es una apariencia Bueno, que... ya verás. Bueno, yo digo, yo tengo relatos que son muy divertidos, pero sumamente divertidos. Pero yo después me he fijado que en esos relatos divertidos aparezco yo como protagonista. Hablo de mí. Yo creo que es porque, bueno, yo he tenido mucha suerte en la vida. La vida me ha tratado muy bien, la verdad. Aparte de los zarpazos que me haya podido dar, como todo el mundo, yo siempre he estado agradecida a la vida. Entonces, yo creo que cuando hablo de mí en primera persona, los relatos se vuelven divertidos. Pero cuando paso a hablar de terceras personas, de historias que yo veo a mi alrededor o que me han tocado muy de cerca, también, pues a lo mejor sí se vuelven nostálgicos o hablan de la soledad o de las penas. Y yo creo que es eso, hay las dos cosas. Y yo creo que la diferencia entre ir por el optimismo, ir por la nostalgia es hablar de mí o hablar de los demás. No sé por qué cuando hablo de los demás no lo hago también de forma alegre, a lo mejor, no sé, tendré que pensarlo, pero bueno, hay historias muy tristes a tu alrededor y sí, sí, en ese caso son nostálgicos, sí. Uno de los relatos de 2019 hubiera merecido ganar en 2020, aunque hubiera sido contigo misma. Tiene una estructura y tono similar. Esos 4 relatos son de la misma mano, es muy evidente. ¿Cuándo comenzaste a escribir? Sí, creo que hay mi opinión o la opinión del jurado, es que hay un estilo muy propio, al margen de que hablaras por ti o por boca de otros, pero hay un estilo muy propio. Bueno, antes te dije que yo había escrito siempre, desde pequeña, desde que iba a bachillerato y todo esto, ¿no? Y, y la verdad es que esta forma de escribir, a lo mejor estoy muy encasillada en ella, ¿no? Pero esa es una estructura que a mí me ha gustado desde siempre. Es decir, relato corto, tan corto que yo creo que los míos casi el tendría que llamar microrelato, ¿no? Eh, hacer un final abierto, ¿no? Lo que decimos en literatura, un final abierto, es decir, eh, que el que lee el relato se ponga a pensar, ¿no? ¿Cómo sería esto si hubiera continuado? ¿O qué pasa con esta persona? O unas pinceladas muy, muy rápidas de lo externo del personaje y sobre todo profundizar en su pensamiento, introducirte en ese personaje o tratar de introducirte en ese personaje. Y yo creo que esto más o menos es la temática que he seguido, pero de siempre, ¿eh? Yo te digo, desde que empecé a escribir, que yo creo que empecé a escribir desde el bachillerato, pero nunca, nunca me atreví a presentar nada, nunca. Hay algunos comentarios en Facebook a tu relato de Crónica de un viernes anunciado que decían que es muy triste. Yo digo que es un poema, prácticamente es un poema de soledades y, por cierto, desde mi opinión, bastante estremecedor. Cuando lo leí la primera vez, le fui siguiendo el recorrido durante todas las votaciones hasta ver por dónde iba y hasta dónde llegaba. Bueno, llegó hasta el final y ganó. Pero me llamó la atención
que a otras personas que hicieron comentarios muy a primera hora de cuando lo publicamos, les decía que le parecían muy tristes sin entrar ni siquiera en el contenido o en el estilo de cómo estaban redactadas. Y los comentarios eran de personas que escribían también y que tenían sus propias publicaciones. Bien, era por entrar un momento en el contenido. Hay en tu relato ganador un cierto aire lorquiano, en mi opinión. Esa mirada a lo hondo sobre los personajes por encima de lo que pasa en el argumento. O sea, da la sensación de que te preocupan tanto las personas y que las situaciones son secundarias. Que las situaciones te sirven para rodear al personaje y las describes para al final enfocar al personaje que es el que te interesa. A la profesora de literatura, ¿con qué autores te sentías más a gusto? Bueno, pues mira, como profesora de literatura, ya que mencionas a Lorca, me sentía muy cómoda explicando a Lorca, tanto a Lorca como a Gil de Viedma, porque aparte de lo bien que escribían, pues también me servía de base para combatir la homofobia que tan presente a veces en la juventud, ¿no? A veces cuando leía los poemas hay algunos profesores a lo mejor que evitan hablar de la homosexualidad de estos personajes. Yo no, yo insistía en ello. Y cuando veía alguna sonrisa maliciosa o algún comentario fuera de tono que yo esperaba, pues entonces eso me servía para largarles la lista de personajes históricos, escultores, políticos, emperadores, de todo que habían sido homosexuales y entonces tapaba bocas. Entonces, Lorca me gustaba y me gusta muchísimo, Gil de Viedma también. Mi poeta fetiche en explicar literatura, Machado, por supuesto, Machado. Porque aparte de lo bien que escribe, es que Machado era muy buena persona. Y yo a las buenas personas las aprecio mucho porque hay muy pocas en este mundo. Yo tengo un hijo que me dice, mamá, la gente es buena y tal. Y digo, no, 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 hay gente que es muy mala, pero muy mala. Y hay que escapar de esto, es como del fuego, muy mala, hacedme caso a mí. Pero también, como decía Machado, hay gente muy buena. Y entonces por eso también me ayudaba de Machado y para mí era muy importante en clase. Bueno, esto yo te estoy diciendo de poesía, de prosa. Bueno, pues claro, las sonatas de Valle Inclán, bueno, pues bueno, el libro de Mesilla que dice la gente. Y después el Quijote. Yo cuando mis alumnos decían, ¿quién te tocó de profesora de literatura? Merchi, ¡puf! ¡Buf! Prepárate, tienes que leer el Quijote. Y yo decía, vale, pues claro, es que en el Quijote está todo, es que yo ahí tengo todo, 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 no me falta nada. Y entonces, pues eso, como en el Teatro Valle, era lo que más me gustaba en literatura. Y ya en el ámbito gallego, pues Rosalía, claro, Rosalía de Castro. Y bueno, y también, que no me olvide, que ahora es una figura muy controvertida estos días, doña Emilia Pardo Bazán, por supuesto. Cuando te pones a escribir relatos como los que has enviado al Premio Café Español, nos dio la sensación, por alguna valoración que me hizo algún miembro del jurado, yo no soy parte del jurado ni he votado, pero me he leído, corregido, editado como 5 o 6 veces todos los relatos y algunos otros los he leído incluso más veces por disfrutar. Te mueves entre la prosa para describir, con un lenguaje bastante poético, y la pura poesía de los ambientes. ¿En qué parte te sientes más cómoda? ¿Con la prosa? ¿Con esa parte de prosa poética? ¿Con esa parte de prosa de realidad dura? O sea, tienes Eh, una capacidad especial para describir los ambientes, pero sobre todo tienes una, ¿cómo diría? Tienes un buril para entrar en la personalidad de
de las personas, de los personajes que metes en tus relatos? Bueno, no sé, yo me encanta, bueno, sabes que la prosa y la poesía cada vez se han borrado más los límites, ¿no? Yo creo Sí, que, yo creo que si coges una poesía de hoy en día y eliminas las pausas versales, podía ser un relato. Podía ser perfectamente un relato. Yo creo que lo que te comentaba antes de las sonatas de Valle Inclán es pura poesía. Para mí, pura poesía. Entonces, yo creo que me acerco más a la poesía cuando trato de meterme dentro del interior del personaje. ¿M? Porque a veces como que la prosa te es insuficiente, ¿no? sí. Para transcribir ese pensamiento interno. Por eso también acudo muchas veces a versos de poetas o incluso a títulos de obras, como pasó con este relato, ¿no? De crónica de un viernes Viernes. anunciado. Entonces, a mí me gusta mucho eso, coger estas cosas así conocidas por casi todo el mundo, porque me sirven mucho, me sirven para plasmar tanto el interior del personaje como el ambiente en el que él se mueve. Y yo creo que es muy difícil combinar estas dos cosas. De hecho, la poesía de hoy en día tiene esa dificultad, ¿no? Tratar de librarse de la cadena de la rima y cómo lo va a conseguir. Bueno, pues con un léxico coloquial, que caray, qué difícil es. Y, y bueno, pues así intento hacerlo como que la poesía es lo más apropiado para la intimidad del personaje, pero es que también está ahí la prosa, una prosa preciosa para los ambientes. Y entonces trato de hacerlo. No sé si lo consigo, pero trato de hacerlo. Y, y bueno, y esas pinceladas, el coger de uno y otro. El otro día, que estaba asomada a la ventana, en una de estas tremendas borrascas que nos están azotando, estaba yo sola en casa y miré por la ventana y viendo llover y te digo cómo empecé el relato este que empecé a escribir y te lo leo, vamos, no como una primicia porque ya se lo escribí este comienzo a mis amigos, pero empezaba así diciendo, viendo llover en Macondo, pronto los sapos harán acto de presencia. Quizá no sea necesario que vaya a tierras lejanas a conocer el hielo. La frialdad que quema ya se ha instalado en nuestras vidas. Solo nos queda esperar otro milagro de la primavera. Bueno, empieza así. Con esto quiero decir que vuelve otra vez García Márquez y vuelve otra vez Machado. Creo que no lo puedo evitar. Bien, está bien. Están bien traídos y felizmente traídos. Quería cambiar de tema. Ya sabes que tuvimos que aplazar la entrega del premio. Te debemos un premio. Sí. Te debemos un premio, te debemos un relato, te debemos No, el vernos. premio yo ya lo tengo, ¿eh? No, todavía no. Te debemos el premio, te debemos el cuadro, que ha quedado muy bonito, te debemos vernos también. Pero ya sabes, por tanto, cuál ha sido la razón de momento. Y bueno, pues en Santiago nos dicen que esperemos un poco Sí, a ver cómo se encarrilan las cosas, ¿no? sí. Eh, sí, ¿te acobarda la pandemia? No, no me acobarda. A mí me enfurece, ¿eh? Ya siendo un poco maleducada, me cabrea mucho, porque esta pandemia, hombre, yo no es que pida pandemias igualatorias ni nada de eso, pero es que esta pandemia se está cebando con la gente que menos lo merecía, ¿eh? Porque a esta gente, a esta generación que está desapareciendo, es que les debemos tanto, tanto, tanto,
la generación de mis padres. Es que yo por lo menos es que les debo todo. Y, y después esto me parece tremendamente injusto porque precisamente a esta gente les quedaba muy poco tiempo para poder seguir disfrutando de la vida, los que querían disfrutarla, pues ya no, se les ha cortado ese hilo. Y, y los demás, los que estamos a punto de, en la parrilla de salida, también nos ha empujado a una soledad. Yo tengo amigos que desde marzo, cuando fue el confinamiento, no los he vuelto a ver. Eso es terrible y yo te digo que a mí me horroriza la soledad. Y entonces, pero claro, también tienes que ser consecuente con esta historia. Pues si hay que quedarse en casa, se queda uno en casa. Entonces no es que me acobarde, me enfurece por lo injusto que es. Toda esa historia de el poder igualatorio de la muerte, aquí nada, aquí nada. Aquí se están cebando con los que menos lo merecían, ¿eh? Por eso me enfurece. ¿Dónde guardas? ¿A quién te dedicas? ¿Dónde los metes? ¿A quién se los envías? Lo que escribes, verso, prosa. Bueno, pues mira, Es la última. yo los tengo metidos en mi ordenador. A veces eh, mando algo a algún amigo, mira, porque me dicen siempre, hombre, manda algo tal. Bueno, y otra cosa es que a partir del premio, hay gente que yo creo que a veces en vez de decirme algo así como, perdonando, vete a la mierda, me dice, anda, venga, ponte a escribir, porque yo a veces cuando digo, jo, otra vez lloviendo, por favor, qué horror, qué tal, y anda, mira, ponte a escribir. Te digo yo, vale, vale, muy bien, entendido, que no queréis que os dé el coñazo, vale, ya está. Y entonces yo todo lo tengo, algunas veces mando alguna cosa algún amigo, pero publicado nada, absolutamente nada, nada. Bueno, pues Todo desde aquí. Si algún día se va todo lo de lo que tengo en el ordenador por un problema informático, pues estoy perdida. Tendré que pasarlo a memoria extraíble o yo qué sé, porque cualquier día me desaparece todo. bueno, pues como coordinador del Premio Café Español, me encantaría decirte que tienes una página abierta en Facebook para que publiques cuantas cosas quieras, que hay una página web que supongo que ya conoces Sí, del Premio Café Español, donde vamos a abrir esta página nueva de entrevistas y una página añadida de colaboraciones externas para que publiques cuantas cosas quieras. Entre gracias. premio y como dice el otro, entre premio y premio nos dedicamos a escribir sobre los premios, con lo cual sobre los premios o sobre los autores que participan en los premios. Ah, Entonces pues ahí de tienes acuerdo. un chiscón para publicar cuantas cosas quieras y Ah, serán muy muy bien. bienvenidas. Pues gracias, ¿eh? Muchas gracias a Gracias. ti. Esperemos que llueva menos, que haya menos hielo, que Sí, el COVID se vaya de vacaciones a otro ojalá, planeta ojalá. y que podamos encontrarnos pronto. ¿Eh? Y yo también lo espero. Y muchas gracias y porque ha sido muy importante para mí, no lo sabéis cuánto, este premio. Pues eso. Muchas Gracias gracias, Merchi. a vosotros. Muchas gracias. Y no es por nada, pero decir que vaya trabajo que habéis hecho, daros la enhorabuena, porque yo que he tenido que corregir exámenes en mi vida, que también he actuado como jurado de algunos concursos literarios de alumnos y tal, yo sé que eso es un trabajo. Entonces yo valoro muchísimo y aprovecho esta ocasión para decir que si para los próximos concursos, si necesitáis a alguien que forme parte del tribunal o del jurado, aquí me tenéis, ¿vale? No sé si no lo sabías, pero átate los machos porque ganar un premio significa entrar en el jurado del año siguiente. Vale, 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 O sea que, como vale, se suele vale. decir, átate los machos Oye, porque te tocará bueno, muy bien, y estaremos encantados. vale, Bueno, cuídate gracias. mucho, que pases buenos Igualmente, días y sobre todo en casa o fuera, pero mucho cuidado.
Gracias, también. Gracias. Cuidarse mucho. Saludos. Adiós, adiós. Hasta luego, hasta luego.